La oscuridad del desierto de Arizona se instalaba lentamente, cubriendo el paisaje con un manto de silencio y misterio. La luna llena brillaba intensamente, lanzando haces plateados sobre la solitaria carretera, mientras las sombras se alargaban y se confundían con la inmensidad de la noche. Logan Graves conducía su robusto Ford Bronco con la confianza de quien ya había enfrentado los peligros de este entorno inhóspito, pero aquella madrugada traía consigo un presagio distinto. A su lado, Axel, el fiel pastor alemán de mirada penetrante y postura siempre alerta, parecía captar los más mínimos ruidos, como si preveyera lo que estaba por venir. La misión parecía sencilla a primera vista: transportar un paquete que contenía archivos encriptados, un encargo que un antiguo contacto de la agencia insistía en mantener fuera de las manos equivocadas. Sin embargo, mientras el Bronco avanzaba lentamente por la carretera asfaltada, Logan sentía un escalofrío recorrer su espalda. Sus dedos, firmes en el volante, ocasionalmente temblaban ligeramente al acercarse al cinturón de armas, recordándole que, en ese mundo de lealtades volátiles y traiciones inesperadas, cada instante podía ser decisivo. El silencio de la carretera se vio abruptamente interrumpido por un destello inusual en el espejo retrovisor. Al principio, Logan imaginó que se trataba de motociclistas comunes, visitantes de rutina de las solitarias vías del desierto. Pero a medida que los faros se acercaban e intensificaban, formando un patrón que rozaba lo calculado, la realidad se impuso. Era una emboscada. Su corazón se aceleró y su mente comenzó a funcionar a un ritmo casi reflejo. Sin perder la compostura, pisó el freno con precisión, haciendo que el Bronco derrapara en un ballet de neumáticos cantando sobre el asfalto caliente. En pocos instantes, la situación tomó forma. 6 motos, cada una con faros que parecían ojos hambrientos, rodearon el vehículo. Desde el interior de aquel círculo, hombres descendieron con pasos decididos, luciendo chaquetas de cuero marcadas por el inconfundible símbolo de los Iron Vipers, un enredo de serpientes entrelazadas alrededor de una calavera, que hacía palpitar la adrenalina de cualquiera que osara desafiarlos. El aire se volvió pesado con la expectativa de un enfrentamiento inminente. El líder del grupo, un hombre de barba tupida y mirada gélida, avanzó con una postura amenazadora, y su voz, áspera como vidrio roto, cortó el silencio de la noche. Logan Graves, necesitamos hablar. La ironía en el semblante de Logan era sutil, pero su tono dejaba claro que no se dejaría intimidar. ¿Hablar?, replicó con una sonrisa seca, mientras los intensos faros delineaban el escenario de un posible conflicto. Normalmente, cuando me rodean en medio de la nada, no espero una charla sobre el clima. Axel gruñó, ladrando de forma baja y amenazante, como si quisiera advertir que la paciencia ya había terminado. El líder de los Iron Vipers continuó, insinuando que Logan poseía algo que pertenecía a un jefe misterioso, un hombre que evocaba sombras del pasado y deudas que parecían nunca saldarse. Cada palabra estaba cargada de una tensión casi palpable, y el silencio entre los destellos de los faros y el sonido del viento parecía amplificar el misterio de lo que estaba por suceder. Ante aquel escenario, Logan tuvo que tomar una decisión: retroceder y dejar la misión inconclusa o enfrentar a los hombres que, de alguna forma, representaban un vínculo con un pasado que él intentaba mantener enterrado. En un instante de pura determinación, optó por la acción. Con un movimiento simultáneo, mientras su pie presionaba el pedal del freno con precisión y su mano derecha se aferraba al cinturón, 2 disparos secos rompieron la quietud de la noche. La explosión de los disparos hizo que uno de los motociclistas tambaleara, perdiendo el equilibrio, mientras Axel, en un reflejo casi instintivo, saltó del Bronco y golpeó a un enemigo con fuerza devastadora. El enfrentamiento se desarrollaba con una intensidad que mezclaba lo físico y lo emocional. Cada movimiento de Logan era medido, fruto de experiencias pasadas que le habían enseñado que la acción rápida y precisa era la única salida en situaciones como aquella. Los Iron Vipers, aunque violentos, mostraban cierto autocontrol, como si quisieran poner a prueba a Logan antes de decidir el desenlace final. El líder, con una sonrisa desprovista de verdadera diversión, dejó en claro que el objetivo de la emboscada no era la muerte inmediata de Logan, sino enviar un mensaje. Nos gusta un buen juego, Graves, pero no queremos que mueras. No ahora, declaró el hombre, con voz fría y calculada que resonaba en el silencio nocturno. Mientras los hombres se retiraban, permitiendo que la tensión se asentara, Logan aprovechó para escanear cada detalle a su alrededor. El resplandor de los faros, los sonidos amortiguados de las motos reposicionándose y la mirada firme del líder de los Vipers sugerían que,
Tras aquella emboscada, había algo mucho mayor, una trama que unía el presente a deudas de pasado. La duda rondaba la mente de Logan. ¿Qué era lo que poseía que despertaba tanta furia? Cada disparo, cada gruñido de Axel, era un recordatorio de que el destino lo había elegido para ese juego sombrío. Esa carretera, que antes era simplemente un tramo de asfalto, se transformó en un escenario de decisiones difíciles. Logan sentía el peso de la responsabilidad y la presión de un pasado que insistía en resurgir. Mientras el Bronco permanecía rodeado, mantenía los ojos fijos en el horizonte, imaginando los desdoblamientos de aquel encuentro. La certeza era que, esa noche, cada segundo llevaba el potencial de cambiar el rumbo de su vida y que la emboscada era solo el primer capítulo de una historia repleta de secretos, traiciones, sobre todo, una búsqueda implacable de respuestas. Con la adrenalina aún palpitando y el silencio retomando momentáneamente el control de la noche, Logan sabía que no habría vuelta atrás. El desierto era testigo de un choque donde lealtad y traición se mezclaban, y él estaba decidido a enfrentar cada desafío que surgiera. Al sonido distante de motores que se alejaban, la oscuridad de la noche parecía conspirar con el destino, preparando el terreno para los eventos que cambiarían todo. Y así, con el corazón latiendo aceleradamente y Axel siempre a su lado, Logan Graves partió hacia la incertidumbre, consciente de que aquel era solo el inicio de un enfrentamiento que lo llevaría a confrontar los fantasmas de su pasado. El impacto de aquella emboscada aún palpitaba en las venas de Logan Graves mientras el Ford Bronco retomaba su camino por carreteras secundarias. La noche, aunque silenciosa, llevaba en cada curva y en cada soplo de viento un susurro de recuerdos largamente dormidos. Con el corazón pesado por la tensión del enfrentamiento, Logan conducía con la mirada fija en la vía, mientras Axel permanecía alerta, como un guardián silencioso siempre listo para reaccionar. El mensaje de los Iron Vipers resonaba en su mente. Aquella mención a un jefe y la alusión a deudas impagas sacaron a la luz recuerdos de operaciones pasadas, donde la lealtad y la traición se entrelazaban de forma brutal. Logan sabía que aquella emboscada no era una mera coincidencia, sino el comienzo de un juego de intereses, donde cada movimiento podía revelar secretos dolorosos. El silencio del desierto ahora parecía cargado de historias y pistas que debían ser desentrañadas. Decidido a retomar el control, Logan tomó un desvío hacia una carretera menos transitada, donde el asfalto se mezclaba con el polvo y el característico olor del desierto. Fue entonces cuando divisó una gasolinera abandonada, una estructura oxidada que, a pesar del abandono, ofrecía la privacidad necesaria para que él pudiera procesar lo acontecido. Al estacionar, el ambiente lleno de nostalgia y soledad pareció envolverlo, mientras sacaba del maletero un pequeño botiquín de primeros auxilios. Con manos firmes, pero con la mirada distante, atendió los cortes superficiales que la emboscada le había dejado, heridas que, aunque no amenazaban su vida, servían de recordatorio de las cicatrices invisibles de un pasado turbulento. Mientras ajustaba su pistola y contaba las balas con meticulosa atención, sus pensamientos divagaban entre el presente y los días en que cada misión llevaba el peso de decisiones difíciles. El tiempo parecía alargarse, y cada segundo adquiría el aire de una eternidad silenciosa. Fue entonces cuando el teléfono, reposando en el tablero del Bronco, comenzó a sonar, trayendo consigo una mezcla de alivio y aprensión. Era el número de un viejo contacto de la agencia, alguien que, a pesar de los años y los peligros, había permanecido como un vínculo de confianza en medio de la inestabilidad. Después de algunos intentos y una breve espera, una voz ronca, cargada de historia, respondió. Pensé que estabas muerto, Graves. La sorpresa se mezcló con la cautela. Sin dudar, Logan respondió con la voz firme de quien conoce los riesgos de cada palabra. La conversación que siguió fue breve, pero densa. El viejo contacto reveló que los Iron Vipers ahora operaban bajo las órdenes de un nuevo jugador en el inframundo del crimen, un hombre que no se conformaba únicamente con mantener el poder, sino que reestructuraba alianzas y eliminaba enemigos de manera implacable. Cada palabra llevaba el peso de informaciones que Logan hacía tiempo sospechaba, pero nunca había confirmado. Cuando la llamada concluyó, el silencio en la cabina dio paso a una torrente de pensamientos. Logan recordaba aquellos momentos en que la lealtad era puesta a prueba en cada esquina, donde aliados y enemigos se mezclaban en un juego mortal. La revelación de un nuevo líder hacía latir su corazón con más fuerza, despertando recuerdos de tiempos en que la confianza era escasa y la traición constante. Axel,
Con sus ojos atentos y en sintonía con las emociones de su amo, parecía transmitir que, independientemente de los peligros y secretos del pasado, él jamás lo abandonaría. Decidido a no ser simplemente otro objetivo en la mira de enemigos invisibles, Logan optó por actuar. Sabía que, para desvelar el misterio tras el jefe mencionado por los Iron Vipers, era necesario investigar cada pista. La primera de ellas señalaba a un viejo depósito de chatarra, lugar de encuentros discretos y de intercambio de información entre criminales. Allí, entre restos metálicos y el eco distante de conversaciones apagadas, podría encontrar respuestas sobre la identidad de este nuevo protagonista y la razón de su propia importancia en el tablero del poder. Con el destino trazado, Logan volvió al Bronco y retomó la ruta. El desierto, ahora más enigmático que nunca, revelaba cada grano de arena y cada soplo de viento como si quisiera contar secretos ancestrales. La noche seguía densa, y el silencio, antes reconfortante, ahora parecía estar cargado de advertencias. Cada curva, cada tramo de asfalto aceleraba el pulso de Logan. Sabía que el camino que había elegido sería arduo, pero estaba decidido a enfrentar cada desafío. Mientras la oscuridad se profundizaba y el recuerdo de la emboscada se mezclaba con los susurros del pasado, Logan apretaba el puño, jurándose a sí mismo que no sería nunca más una pieza vulnerable en ese juego de poder. Transformaría el eco de las viejas deudas en una fuerza que lo impulsaría hacia la verdad. Y así, con Axel siempre a su lado, Logan partió hacia el siguiente capítulo de su viaje, consciente de que a cada kilómetro recorrido, no solo el desierto, sino también los fantasmas del pasado, se acercaban para poner a prueba su determinación y coraje. Guiado por la información obtenida y por la urgente necesidad de respuestas, Logan Graves condujo el Bronco hacia un viejo depósito de chatarra situado en las afueras de la ciudad. Este lugar, largamente olvidado por el tiempo, era conocido entre los Iron Vipers como un punto de encuentro discreto, un refugio para transacciones ilícitas e intercambios de información, donde el rugido de las motos se mezclaba con el sonido del metal corroído y la oxidación. Al acercarse al lugar, el ambiente adquirió un tono sombrío, cargado de secretos y recuerdos de traiciones pasadas. Estacionando el Bronco a una distancia estratégica, Logan se mantuvo oculto entre sombras y escombros, mientras Axel, con sus agudos instintos, se posicionaba a su lado. Cada paso era medido y silencioso. El depósito de chatarra se revelaba como un laberinto de chatarra, con vehículos abandonados, contenedores oxidados y montones de metal que formaban un escenario ideal para emboscadas. El aire estaba impregnado de un olor metálico mezclado con el polvo del desierto, creando una atmósfera opresiva e inquietante. Mientras se movía sigilosamente por el terreno, Logan observó grupos de motociclistas distribuidos estratégicamente. Algunos lucían chaquetas de cuero con el símbolo de los Iron Vipers, mientras otros, vestidos con trajes impecables, contrastaban con el deteriorado entorno, una señal inequívoca de que fuerzas ocultas estaban en juego. Esa mezcla de elementos confirmaba su sospecha. No se trataba solo de un encuentro entre criminales comunes, sino de una operación cuidadosamente orquestada por un grupo que trascendía lo obvio e infiltraba esferas más elevadas del poder. Logan sabía que el tiempo era su mayor enemigo. Cada segundo podía marcar la diferencia entre obtener la información deseada o alertar a los enemigos. Con la destreza adquirida en innumerables misiones, se acercó a un motociclista que se encontraba aislado, sin la protección inmediata de sus compañeros. En un movimiento rápido y silencioso, agarró al hombre por detrás, presionando el filo de su cuchillo contra la temblorosa garganta del capturado. «Habla», exigió Logan con voz baja pero imperativa. El hombre, tomado por el pánico, tartamudeó entre suspiros y sollozos, revelando que el jefe no se encontraba en el lugar en ese momento, pues había sido convocado a una reunión urgente en el almacén 19, programada para las 2 de la mañana. Además, el prisionero mencionó que había un tercer grupo presente, hombres de traje, cuyas apariencias sofisticadas contrastaban con la violencia de los motociclistas. Esta información encendió la mente de Logan, quien comprendió que la operación de los Iron Vipers estaba siendo coordinada por fuerzas mucho más poderosas de lo que había imaginado. Sin darle tiempo a reaccionar, Logan propinó un golpe certero que dejó inconsciente al motociclista. Rápidamente, revisó la billetera del hombre y encontró una pequeña tarjeta, escrita a mano, que confirmaba los detalles del encuentro. El tiempo corría en su contra y la presión aumentaba. La reunión en el almacén 19 era inaplazable y podría revelar secretos que transformarían su vida para siempre.
Reagrupando sus ideas, Logan retrocedió hacia la seguridad temporal del Bronco, donde analizó la situación con calma. El contraste entre los motociclistas y los hombres de traje evidenciaba una alianza inesperada, indicando que los Iron Vipers operaban bajo órdenes provenientes de un nivel superior del crimen organizado, donde intereses políticos y financieros se mezclaban con venganzas personales. Axel, con su mirada atenta e instintiva, seguía cada movimiento de su amo. Juntos sabían que el siguiente paso sería crucial: el trayecto hacia el almacén 19, donde la verdad estaba oculta tras un velo de conspiraciones y secretos del pasado. Con la tarjeta en mano y la determinación renovada, Logan se preparó para abandonar el depósito de chatarra, consciente de que cada decisión tomada allí moldearía el curso de los eventos venideros. Mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos, el desierto parecía susurrar promesas de revelaciones y peligros. El viejo depósito se convertía, en ese instante, en el preludio de un enfrentamiento que mezclaría memoria y venganza, donde cada grano de arena cargaría el peso de historias no contadas. Con Axel a su lado, Logan Graves partió en dirección al almacén 19, consciente de que la verdad, por más oscura que fuera, finalmente saldría a la luz. La oscuridad aún dominaba el escenario cuando Logan Graves se acercó al almacén 19, un antiguo depósito industrial ahora abandonado, pero transformado en escenario de encuentros clandestinos. El Bronco fue estacionado a una distancia segura, permitiendo a Logan observar atentamente los movimientos en el lugar. El aire estaba cargado de tensión, y el viento susurraba secretos mientras las tenues luces del almacén revelaban siluetas de motociclistas y hombres de traje que se movían de manera organizada. Cada paso que daba lo acercaba a un destino que sabía inevitable. Logan se movía con la precisión de un soldado experimentado. Mientras Axel permanecía vigilante, el dúo se infiltró entre las sombras, buscando el mejor punto de observación. En el interior del almacén, la escena era caótica. Decenas de Iron Vipers patrullaban el perímetro, mientras, en un rincón poco iluminado, Jessica Ale estaba atada y visiblemente alterada, la carnada perfecta para atraer a Logan. La presencia de ella, exanalista de la agencia y aliada de confianza, inflamaba el corazón de Logan con una mezcla de rabia y determinación. En el centro del salón, bajo una iluminación difusa, se encontraba Nathaniel Cross. El hombre de cabello canoso y mirada implacable comandaba la reunión con una autoridad que evocaba las sombras del pasado. Cross, un fantasma que muchos creían muerto tras un ataque aéreo, ahora se mostraba vivo y más peligroso que nunca. Su postura, serena y calculada, contrastaba con el ambiente caótico, como si controlara cada movimiento con un simple gesto. Logan observaba cada detalle con atención: los gestos de los Iron Vipers, el intercambio de miradas entre los hombres de traje y la expresión de resignación en el rostro de Jessica. La aparición de Cross transformaba aquel encuentro en algo mucho más personal. Ya había enfrentado traiciones en el pasado, pero aquel hombre representaba un eslabón perdido y una invitación ineludible a una guerra que iba más allá de las deudas y emboscadas. Con el corazón palpitando aceleradamente, Logan tomó su decisión. Mientras los gritos y el sonido de pasos se mezclaban en el ambiente cargado de tensión, lanzó un plan audaz. En un movimiento rápido, coordinó con Axel para crear una distracción. Una pequeña explosión de humo cortó la visión de los presentes, sumiendo al almacén en un caos momentáneo. Aprovechando la confusión, Logan se desplazó ágilmente por los corredores en penumbra, eliminando silenciosamente a dos enemigos que se interponían entre él y su tan ansiada oportunidad de salvar a Jessica. En medio del tumulto, emergió el líder de los Iron Vipers, apuntando con una escopeta, con manos firmes y mirada decidida, listo para acabar con la embestida de Logan. Fue en ese instante cuando la gélida voz de Nathaniel Cross se hizo oír, interrumpiendo el clamor de disparos y gritos. «Por fin nos encontramos, Logan Graves», anunció Cross, con una sonrisa que llevaba el peso de innumerables traiciones y promesas rotas. El enfrentamiento se transformó rápidamente en una danza mortal de decisiones. Cross le ofreció a Logan una propuesta ambigua: unirse a él y asumir un nuevo rol en ese juego de poder, o enfrentar las consecuencias de un pasado que se negaba a ser olvidado. Las palabras de Cross resonaban con la frialdad de un destino ineludible, pero Logan no se dejó amedrentar. Con la determinación forjada en incontables batallas, respondió con una sonrisa desafiante: «Nunca vendí mi alma, Cross». El intercambio de miradas entre ambos estaba cargado de historia.
Mientras Cross ordenaba a sus hombres eliminar a Logan y cualquier resistencia, incluida Jessica, que intentaba desesperadamente liberarse de sus ataduras, la atmósfera se volvía insoportable. El caos aumentaba. Disparos resonaban. Gritos de agonía se mezclaban con el sonido de explosivos, y el aire, denso de humo y pólvora, se impregnaba de una sensación de desesperación y valentía. Aprovechando la confusión, Logan le indicó a Jessica: «Corre ahora. No mires atrás». Con la ayuda de Axel, que se lanzó con ferocidad contra los enemigos que trataban de impedir la fuga, Jessica logró liberarse de las cuerdas que la ataban. Logan, con el rostro marcado por el sudor y la determinación brillando en sus ojos, sabía que el momento decisivo estaba cerca. Avistó una válvula de gases puesta y, sin dudar, sacó una granada incendiaria del bolsillo. En un gesto que mezclaba desesperación y coraje, lanzó el artefacto con precisión quirúrgica, apuntando al corazón mismo de la estructura. La explosión que siguió transformó el almacén en un infierno en llamas. El estruendo y el fuego que se extendía rápidamente crearon un escenario apocalíptico, mientras los gritos de los enemigos eran ahogados por el rugido de las llamas. Nathaniel Cross, aún con su enigmática sonrisa, observaba desde la distancia, consciente de que aquel enfrentamiento era solo el inicio de una nueva guerra. Mientras las llamas consumían el lugar y el humo se elevaba, Logan, Axel y Jessica luchaban por encontrar una ruta de escape. Cada segundo era una eternidad, y el destino parecía pender de un hilo tenue entre la supervivencia y la derrota. Con el corazón acelerado, Logan sabía que, aunque aquella batalla había sido ganada, el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba, una guerra en la que lealtad, traición y redención se mezclarían en un escenario de sangre y fuego. Con la mirada fija en el horizonte, donde los primeros destellos del amanecer comenzaban a asomar tímidamente, Logan se prometió a sí mismo que no dejaría que el pasado lo definiera. Mientras el Bronco se alejaba, dejando atrás el caos del almacén en llamas, la carretera se abría como una invitación incierta a un nuevo capítulo donde cada decisión, cada disparo y cada sacrificio definirían no solo su destino, sino también el rumbo de una guerra que parecía no tener fin. ¿Te gustó esta electrizante historia de lealtad, venganza y redención? Entonces dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más narrativas llenas de acción y suspenso. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia intensa, repleta de giros, coraje y ajustes de cuentas.